Presentación, y para ello nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Ángeles Jiménez. Ángeles, que es amiga y compañera de Luna, pues se tiene preparado una presentación de ella, así que gracias y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Yo creo que por lo que he visto hasta este momento casi todos conocéis a Luna. Sí, casi todos conocéis a Luna, por lo tanto me voy a ahorrar la primera de las páginas que tenía, porque está preparada un poco para la gente que realmente no la conoce de nada, entonces no tiene mucho sentido. Luna es farmacéutica, yo lo tengo que decir porque me parece un cierto orgullo, ¿no? Es decir, que en fin, es una idea sobre la ciencia y sobre el humanismo especial que se tiene en el mundo de la farmacia, por lo menos así lo pienso yo, y entonces yo creo que eso es importante. Bueno, Luna, yo creo que se podría decir que es una escritora consagrada, ¿no? Porque 10 libros son ya bastantes libros, suficientes libros como para poder decir algo así. De todas maneras, creo que merece la pena que sí que comente un poco su trayectoria desde el año 2017, porque de alguna forma desemboca en este último de sus libros, Diosa de las batallas nocturnas, y por eso sí que voy a hacer un poquito de hincapié en esa pequeña faceta, ¿no? En 2017 edita su primer libro de poesía, que se llama Versos entre las estrellas, una recopilación de versos y dibujos de su etapa temprana de escritura. Vais a ver que en Luna la parte de ilustración, de dibujo, es algo importante. Yo no sé si la idea nace, probablemente ya nos lo puede contar un poco después, si la idea nace primero de la imagen y luego de la palabra, o nace de la palabra y luego va la imagen reflejando esto que ella está diciendo, ¿no? En 2018, bueno, aparte de otros trabajos, porque una de las características de Luna que luego se reflejan en sus libros, ¿no? Es su parte de escritora científica. Y entonces, al mismo tiempo que en el 2018 publica un capítulo de un libro internacional, además de eso publica el segundo de sus poemarios, que es Versos del aire, que también se refiere a su juventud, un poco más madura, pero a su juventud. En diciembre del 19 publica Ana es la fuente, justo antes de la pandemia, ¿os recordáis? No sé si recordáis que hemos tenido una pandemia y todo ese tipo de cosas, ¿no? La pandemia se hace oficial a partir de enero del 19 y enero del 20, y ya en marzo del 20 es cuando nos afecta a todos. Bueno, pues en el 20 ella publica Versos desde la fuente, que abarca la etapa del nacimiento de sus hijos. Cada uno de sus libros está centrado, como pasa a casi todos los escritores, ¿no?, que se refieren a un tema determinado, a una etapa de la vida, a un hecho que ha pasado, a algo que nos recuerda, ¿no? Siempre hay un porqué de cada uno de los libros. En 1921 publica un pequeño libro de cuentos que se llama Cuentos locos de confinamiento, y ya por fin en 2022, es decir, a finales del año pasado, publica el 10º de sus libros, que es este que tenemos aquí, Diosas de las batallas nocturnas. Bueno, hasta aquí, digamos, el relato de una mujer polifacética que lo mismo estudia botánica, microbiología, parasitología o cualquiera de esas cosas que nos han hecho hacer, y además de eso dibuja muy bien, dibuja muy metafóricamente muy bien, pero además escribe muy bien. La novela, esta que tenemos entre las manos ahora mismo, tiene 267 páginas, 11 capítulos, está publicada por la Universidad de las Letras, Editorial Planeta, y con ella Luna abre un espacio completamente diferente, que es la entrada de la ciencia ficción. Una ciencia ficción relativa, porque nunca deja de tener los pies en la tierra, y además esa forma de relatar mezclando al personaje real con los personajes imaginarios, que a mí particularmente me parece muy complicado, porque hay que tener como una especie de dos caminos mentales diferentes, y que todo eso sea coherente es muy complicado, y llevar cada cosa en paralelo para al final terminar en un final que tenga su lógica, a mí me parece un ejercicio muy difícil, ¿no?
Estábamos hablando antes sobre lo que es un poco la necesidad de soledad que a veces se tiene para poder centrar ideas y para una serie de cosas, pero en el caso de muchas veces cuando escribes y estás en otra situación que no estás escribiendo, estás resolviendo cosas de lo que has escrito, ¿no? Esto coincide, esto es lógico, es coherente, esto no lo es. Pues en el caso de la novela de Luna, a mí me parece todavía más complicado, porque son dos personajes que van nutriéndose uno de otro de forma permanente, ¿no? Con lo cual me parece muy difícil. Pero bueno, en este libro Luna entra en la física y la astronomía, dos materias que a ella le gustan especialmente. Yo creo que voy a adelantar un poco esto para que ella nos cuente, porque al final yo no soy la autora del libro, es ella, ¿no? Que ella nos cuente un poco. Hay una cosa que destaca en sus libros que a mí me llama mucho la atención, es la forma en la que se expresa determinados valores, ¿no? No deja de acercarse a algunas argumentaciones que podrían parecer un poco colaterales al libro, pero en realidad, o a la trama del libro, pero en realidad forman parte del personaje central, de Ana, y la configuran y de alguna forma van expresando exactamente valores respecto a los cuales se mueve tanto el universo real como en el universo imaginado. Entonces es fácil encontrar en boca de los protagonistas pues cosas relativas a la responsabilidad personal, la fuerza del amor, las encrucijadas entre el bien y el mal, la idea de Dios y todas esas cuestiones que en definitiva afectan al ser humano, ¿no? Yo creo que es el momento de que nos ha visto un poco, ¿no? ¿De dónde nace esta novela realmente? Bueno, en definitiva creo que escribe es que tiene necesidad de mostrar un poco lo que sabe, y a mí me pasó a partir de estando estudiando en la carrera que yo empecé, como decías tú, empecé con el dibujo desde pequeña porque necesitaba expresar, pero me faltaba, con el dibujo me faltaba algo y empecé a escribir aforismos, lo que decíamos, frases cortas muy contundentes y versos y dibujos, pero yo empecé dibujando y luego ya me pasé a frases cortas, versos, y más o menos cuando nació mi hija empecé a escribir la primera novela por una necesidad, vamos, una vez que surgió la forma ya no pude parar. Y este último libro es el primero de un poco diferente, porque yo me basaba un poco bastante en mezclar la realidad con la ficción, pero en este es ciencia ficción, este ya es pura ficción, la ficción va ganando terreno, y el motivo casi siempre es que otra persona no sufra tanto con lo que nos ha costado, que nos ha formado, que nos ha dado nuestra forma de pensar. Hay gente que se complica, y digo, bueno, lo que a mí me ha costado entender lo explico de una forma más sencilla o poética, para que a otro que lo lea y tenga ese punto de vista no le cueste tanto, ¿no? Es más o menos siempre la misma motivación. Bueno, una de las características de la escritura de Luna es que es muy rica escribiendo. Sobre todo yo lo digo, lo he dicho varias veces, porque realmente me parece muy difícil construir los diálogos de la forma tan natural como ella los construye, ¿no? Y tienes una riqueza de lenguaje, la verdad que muy alto. A mí me parece estupendo, la verdad que normalmente, un poco lo que estábamos hablando, lo que estaba hablando en la presentación anterior, ¿no? El libro, a veces buscas libro porque vas a aprender, y en el caso de tus libros es que cuando te leo, vas a aprender un poco de la forma de escribir de ella, ¿no? Cómo asocia, la verdad, cómo describe, cómo su literatura es muy ágil, muy fácil de seguir, ¿no? A mí me llama la atención la palabra diosa. ¿Todas las mujeres somos diosas o solo algunas? Me interesa mucho que todas sepan que todas y todos, es decir, cualquier persona tiene un Dios metido dentro, y sacarlo es lo interesante. Atreverse a verlo a veces es difícil porque te hace convertirte en lo mejor
de ti mismo, sin automentirte, sin autoengañarte y dándote cuenta realmente de quién eres. Pero en este caso, la protagonista, como te digo, esto ya no es real, es ciencia ficción, se basa en muchos detalles. Ella cuida y domina a la humanidad, con lo cual una persona que se preocupa de la palabra humanidad se convierte un poco en un custodio, en una diosa o como lo queramos llamar. Además tiene poderes. Esta novela se basa, tienes que pensar que el pensamiento está abierto a otras personas, hay mucha telepatía. Entonces una persona que además puede tener un don especial y además está pendiente de toda la humanidad, para mí siempre se convierte en diosa. Una persona que se preocupa de los demás es una diosa y además todos lo llevamos dentro. Bueno, se nota también mucho tu faceta científica, porque al final hay una parte importante del libro, sobre todo yo creo que te has documentado mucho para el libro, no es fácil alcanzar determinados conocimientos en temas que nos resultan un poco lejanos o en temas que ni siquiera todavía están realmente afianzados, porque además toda la parte de física y astronomía estamos viendo noticias constantemente todos los días. ¿Te cuesta mucho conseguir toda esa información y sobre todo hilarla en una historia? Me pasa que yo, como estaba el otro día en una presentación de un vecino mío y él dice que es un escritor de mapa. Yo soy un escritor que tira para adelante con una idea principal, pero lo que voy haciendo en el día me va influyendo. Entonces, en el momento que estaba haciendo esta novela, estaba haciendo un doctorado y entonces yo vi, por ejemplo, los premios Hugo, que son unos premios norteamericanos de ciencia ficción. Todos los premios que ganaban algo, que Isaac Asimov era doctor en química, todos los premios Hugo, veía que había mucha divulgación, sobre todo de física, de los nuevos temas de física que nos abren muchas. La física está, hasta la física cuántica está en el cerebro, entonces nos abre muchas posibilidades. Y entonces no quise hacer lo mismo, pero dije, ¿por qué no? Pero lo que yo domino es la biología, el cuerpo humano, y entonces de lo que sé y de lo que estaba haciendo en ese momento lo expongo un poco porque digo, hay que divulgar la ciencia en todos los niveles, tanto la física, la química, la biología, porque tenemos que ir asentando las ideas de lo que se va sabiendo nuevo, de las nuevas descubrimientos. Nos cambian la ética y la ética tiene que modernizarse, porque lo que era malo hace unos años, hace siglos, ahora es normal. Entonces la ética se va modernizando con lo que vamos aprendiendo, y entonces creo que divulgar el arte es importante y divulgar la ciencia que se va descubriendo también es importante. Por eso los divulgadores científicos me encantan, Santa Olaya, hay muchos divulgadores ahora en redes y me encanta. Bueno, algunos mejores y otros peores, ¿no? Sí, sobre todo cuando puedes diferenciar, cuando tienes razón. ¿Es tu novela realismo mágico? Bueno, yo nací en Buenos Aires y tengo, por ejemplo, 100 años de soledad me dejó increíblemente. Dije, esto es una obra de arte, me influye, el realismo mágico me ha influido, pero yo digo que le doy una vuelta porque como soy científica lo dejo todo luego colocado en la realidad, y como yo creo que la ciencia ha crecido, la física cuántica nos relaciona cosas importantes, la biología, estamos cada vez descubriendo cosas más interesantes. Creo que todo va a tener algún día una explicación. Yo creo que el pensamiento, la idea, la emoción, la intención no es células, no es energía, es algo más y se mueve en algún plano de la realidad, igual que el rayo de luz, de ondas, me quema la piel y existe real. Todo esto se mueve en algún sitio. Entonces yo creo que
que le doy una vuelta y lo dejo metido en la realidad, y por eso me autollamo magia realista. Está mucho más allá de Anthony Blake y todo esto, ¿no? ¿Tú serías capaz de resumir para los que no conocen nada de tu libro, en un párrafo, tu libro? En un párrafo, vamos a ver. Hacer bien y no mires a quién sería bueno, pero en este caso somos responsables de nuestras capacidades, somos responsables de lo que sabemos y tenemos que ayudar. Y ella ayuda en lo que puede, y en este caso cómo la imaginación y el corazón pueden salvar el mundo y evitar un cataclismo. Es un poco eso. También hay mucha cosas de estas que dices tú, creemos todos en ellas, pero no estamos seguros si son verdad. Yo las pongo como verdad. Por ejemplo, tenemos una amiga, estamos pensando en ella y justo nos llama. Eso nos pasa a todos, entendemos que hay una explicación, pero no la sabemos. Entonces, eso, magia realista. ¿Alguna pregunta ya? Hola Luna, soy Carlos. Tenía un par de cuestiones que quería plantearte, por favor. La primera de ellas sería, como tú habías comentado, que eres una escritora que tienes un objetivo, ¿no? Aunque a veces te puedas dejar llevar por esa intuición o lo que sientes en el momento y lo plasmas. ¿Tú cuando comenzaste la novela tenías clara la intención del final que tú querías darle, lo que tú querías transmitir con ella? Sería la primera cuestión. Gracias. Pues cuando yo empiezo una novela tengo una intención, que es ayudar y desgranar algo que puede ayudar a otra persona a no tener algún tipo de límite, quitar límites, esa es mi intención. Pero es verdad que yo no soy de mapa, yo soy una persona que empieza a escribir, que tiene 10 libretas antiguas de la época de que mis niños eran bebés, que ahora tienen 22 años y 24, y entonces en ese momento tengo 10 libretas, tengo dibujos, entonces empiezo, tengo una intención, tengo un montón de aforismos que los voy incorporando a la novela, pero la novela va saliendo según lo que yo me voy encontrando, no tengo intención ninguna, va saliendo. Entonces el final, por ejemplo, de este libro se me ocurrió totalmente al final, ¿no? Al principio no tenía ni idea de cómo me iba a conducir la trama. Gracias. Y la segunda cuestión era referida sobre, por favor, la creación de los personajes. Viendo tu trayectoria a la hora de escribir, que vuelcas tanto los sentimientos, esa luz, esa magia, ¿te costó mucho? ¿Viviste experiencias que pudiste trasladar a esos personajes que has creado? Eso es muy interesante porque me ahorro mucho trabajo, porque me baso en los amigos y en familiares. Es decir, mis amigos los convierto en protagonistas con su característica, aunque sea todo mentira lo que sale, aprovecho mis amigos para inspirarme. Entonces me ahorran mucho trabajo. Por ejemplo, yo pienso en un personaje que necesita hacer algo y meto ahí a la persona que yo tengo en la cabeza que me coincide. Y eso me ayuda a tener ya creado toda la personalidad del personaje. Me baso en mis amigos, que por cierto, en la primera novela les pregunté, oye, si pongo tu nombre de pila, dice, no, tú me pones mi nombre de pila porque yo quiero ver dónde estoy. ¿Más preguntas? Bueno, de alguna manera eso quiere decir que vas haciendo una especie de radiografía de tu mundo alrededor buscando personajes, ¿no? Realmente lo que te comentaba antes, me dijeron, escribe de lo que sabes y lee de lo que quieres aprender. Y efectivamente yo uso lo que sé, sobre todo de
mis estudios, de lo que domino. Yo al nacer en Buenos Aires tenía un lenguaje más rico que aquí, que en Málaga, y luego me di cuenta de que las palabras sí las tenía en el pensamiento, las aprovecho, cuando pienso frases, y entonces me sale, cuando tengo una frase que me sale redonda, bonita, por eso tengo un montón de libretas, la apunto rápido, por eso tengo muchos aforismos, y voy a sacar un libro de aforismos este año, porque tengo frases cortas, contundentes, constantemente, porque es mi forma de pensar, y todo eso lo voy volcando, y aprovecho lo que conozco, porque además eso que me dijeron lo llevo a rajatabla. No hablo de lo que no sé, sino que de lo que conozco mucho, y porque pretendo no engañar, pretendo ayudar. Bueno, esa es una de las enseñanzas que te dan siempre cuando te dejas hacer presentaciones, ¿no? Nunca te metas en una cosa que no puedas defender, eso está claro, y en este caso está claro. Y prueba de ello es que tú le has puesto Ana a tu protagonista. Mi hija también se llama Ana, y la protagonista tiene 20 y tantos años como mi hija. Esto es una mezcla entre mi hija y yo, el personaje, y también me inspiró porque empecé a escribir cuando ella nació. Bueno, yo creo que a estas alturas, después de 10 libros, tendrás ya, aparte de lo de aforismos que nos has contado que vas a publicar este año, ¿tienes idea de una segunda parte de estos personajes o otra novela? Pues estaba pensando en eso, que no sabía si darle a esta nueva Ana, porque las 3 primeras eran más filosofía, ética pura y dura, autoayuda lo clasificaron, sobre todo filosofía. Pero esto es más, es un juego, esto es más bonito, es más alegre, puedo crear lo que me venga en gana, y no sé si darle a esta protagonista más salidas, llamándola Ana Dual, porque ella empieza diciendo que es dual, que es doble, que es una mujer doble, que tiene dos partes en la cabeza, que cuando dice A le sale la B, y hasta que no resuelve la B no termina, es como, entonces creo que le voy a llamar Ana Dual si hago más de este personaje. Tengo muchas ideas. Ahora es el libro de aforismos, que son frases cortas de 2 renglones contundentes que te dicen mucho, y lo voy a sacar este año e intentaré a ver si lo termino. Y luego, sí, este personaje sí me está tirando, me está llamando, entonces voy a ver si voy a continuar por ahí o voy a hacer algo distinto primero y luego ya sigo. Una pregunta más, ¿no? ¿Quieres más? Bueno, esta mañana cuando veníamos en el coche, estaban entrevistando a un escritor, no he oído el nombre del escritor, y él decía que trataba de hacer escribir 3 páginas al día. Y dice, pero no me obligo a escribir todos los días, sino que ese es mi objetivo, de forma que al cabo de la semana ya he escrito 8 páginas, y al cabo de un mes tenga 30, y al cabo de un año ya consiga tener 200 y pico, entre 200 y pico 300, ¿no? Y al final te das cuenta, y eso que él decía que escribía aproximadamente unas 3 horas al día, de 10 a 1, más o menos. Me parece un trabajo muy dedicado lo de escribir. ¿Cuánto tiempo dedicas tú? Porque realmente escribes mucho. Pues eso me preguntaban los compañeros de farmacia, porque digo, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Y realmente es curioso, ahora trabajo más que antes, pero tengo un horario, por ejemplo, ahora empiezo y tengo 4 días seguidos sin trabajar, y luego tengo 10 días seguidos trabajando. Pero tengo compartimentado el día. Porque también escribo medicina en revistas nacionales e internacionales, entonces compartimento el día. De día escribo cosas de medicina, o leo o estudio cosas de medicina, y de noche, por eso me llamo Luna, aunque mi nombre real es Ana María Sánchez Peralta, soy Luna Peralta porque escribo más de noche el arte, me inspira la tarde-noche para escribir arte, es cuando estoy receptiva para escribir arte. Y puedo estar en medio del salón con mis cascos puestos, con la gente hablando, porque yo estoy en mi mundo y me abstraigo. Entonces, soy muy de abstraerme, y entonces lo que voy haciendo como una hormiguita
A la mañana hago 8 renglones, 10 renglones de algo que estoy haciendo, estoy estudiando algo, y por la tarde-noche me empiezo con la literatura y poquito a poco, sin pretender hacer mucho, porque antes sí escribía de un tirón, era como más enfocada. Ahora es, desde que tengo hijos, ya con más líos y más horarios, empecé como a aprovechar los momentos, y eso es lo que hago, aprovecho los momentos como una hormiguita, un poquito por aquí, un poquito, sin pretender terminar nada, y al final lo termino todo. O sea que de alguna manera la dualidad, porque a mí me parece muy difícil escribir con dos estilos completamente diferentes, cuando escribes la parte científica y la parte literaria imaginada, por así decirlo, pero de alguna manera el libro, esta historia, es una historia con dos argumentos que van en paralelo y más o menos un reflejo de lo que te pasa en la vida real, ¿no? Que por una parte es como si me tiras el disquete de escribo científico, con lo cual tengo que justificar palabra a palabra y poder explicar lo que significa tal término, y de otra parte eres capaz de romper y empezar con una historia completamente